en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Por las dudas, si no se acuerdan o que no estuvieron aquí, en el capítulo 14, el apóstol Pablo nos dice que entre hermanos cristianos debemos caminar en amor. Por supuesto, reconociendo que tenemos diferentes sentimientos, diferentes convicciones, diferentes opiniones en lo que se refiere a la fe y a la cuestión del caminar cristiano. Pablo, ¿recuerdan? Pablo dice, aquellos que son fuertes en la fe pueden comer carne, aquellos que son débiles en la fe y tienen convicciones en contra de comer carne, dice, son vegetarianos. Así que nos dice a nosotros que tenemos que reconocer que la gente tiene diferentes convicciones y que no todos van a ver las cosas exactamente como las vemos nosotros. Algunos hermanos van a tener libertades que nosotros no tenemos y nosotros vamos a tener libertades que otros no tienen. En otras palabras, todos tenemos el derecho a equivocarnos. Ahora, aquí en el capítulo 15, Pablo continúa con ese mismo pensamiento y agrega unos cuantos toques finales sobre el tema, pero en realidad es la continuación de lo que veníamos leyendo en el capítulo 14. Así que Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No debemos pensar solamente en nuestros propios placeres. Si al hermano más débil le causa tropiezo las carnitas de cerdo o la lengua a la vinagreta, como a mí me gustan, si a él lo va a hacer tropezar y lo va a ofender, entonces yo no lo voy a comer en presencia de él. Porque, como Pablo dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. En otras palabras, debemos ser sensibles con los débiles y no vivir solamente para nuestro propio placer. Y eso es de un cristiano maduro. No es que tenemos que, cuando vemos a un débil, tenemos que ir y confrontarlo para que sea fuerte. Hay que darle tiempo a Dios. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nuevamente, como cristiano maduro, más de que desear complacerme a mí mismo, debo vivir para complacer a los demás con el fin de que crezcan espiritualmente. Eso no significa que nosotros también debemos compartir esas convicciones. No que nos sintamos culpables si comemos lo que ellos no pueden comer. Pero sí debemos vivir en amor y no vivir para complacernos a nosotros mismos, yo, sino viviendo para complacer a los demás, como dice Pablo, para edificación, para ayudarlos a madurar. Y Pablo aquí nos da el ejemplo de Jesús, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, o sea, las ofensas de los que te vituperan, cayeron sobre mí. Ahora, noten, Pablo dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Salmo 69. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Cristo es nuestro ejemplo. Él no vino para complacerse a sí mismo. Él vino a recibir el castigo que nosotros merecíamos y lo hizo por obediencia al Padre. Jesús simplemente hizo las cosas que complacían al Padre. Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Eso está en San Juan capítulo 6.
Una buena regla es agradar a Dios y no vivir para complacernos a nosotros mismos. Si vivimos para complacernos a nosotros mismos, podemos ser o podemos crear una piedra de tropiezo para los hermanos débiles, débiles en la fe. Por eso, como cristianos, vivimos en amor, porque eso le agrada a Dios. Ahora, tenemos libertad para hacer muchas cosas en el Señor, pero no ejercemos nuestra libertad de una manera que ofenda a los demás. En el versículo 4, Pablo cambia de tema y pasa a tocar otro asunto. Fíjense, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Me puse a pensar en este versículo y lo voy a leer de nuevo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios que fue dada a nosotros, tiene un doble propósito, como dice aquí. Tiene enseñanza y tiene esperanza. La Biblia nos ha sido dada para revelar a Dios y para nuestro aprendizaje sobre las cosas de Dios, nuestro entendimiento de Dios. Y para que a través de la paciencia y la consolación que encontramos en las Escrituras tengamos esperanza. Y lo interesante de esto es que Dios y la esperanza están maravillosamente conectados, porque no hay una verdadera esperanza separado de Dios. El salmista en el Salmo 42 dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El salmista dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Él es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Toda la esperanza del creyente está conectada con Dios. Dios nos ha dado las Escrituras para entender su naturaleza, su carácter y su fidelidad, para que en tiempos difíciles no nos desesperemos, ni nos demos por vencidos, sino para que continuemos con la esperanza en la obra de Dios y en la obra de victoria de Dios en nuestras vidas. Esa posición de desesperación y desesperanza es algo en la cual un cristiano no debe llegar, no debe alcanzar o encontrarse a sí mismo. Vemos al salmista que estaba abatido, decaído, pero habló a sí mismo sobre esto y dijo: ¿por qué te abates? ¿Por qué estás deprimida, alma mía? ¿Por qué estás tan intranquila? Bueno, la razón de encontrarse así era porque por un momento el salmista se olvidó que Dios todavía estaba en el trono. Cuando olvidamos que Dios está en el trono dirigiendo nuestras vidas, podemos desanimarnos de la misma manera frente a cualquier situación y ante cualquier problema. Y es interesante con qué rapidez podemos olvidarnos de Dios y que Dios reina. Con qué rapidez olvidamos que esta es su iglesia. Como líderes de la iglesia, de repente estamos todos preocupados, afligidos, y comenzamos a preguntarnos: ¿qué vamos a hacer si las ofrendas disminuyen? ¿Cómo vamos a cubrir nuestros gastos?
Pero lo bueno es que es una obra, una y otra vez una obra del Señor, y el Señor nos recuerda que esta es su iglesia. Y porque esta es su iglesia, no tengo por qué preocuparme. Él puede cuidarla. Es su iglesia. No es mi iglesia y de ninguno de los líderes. Él la ha creado y Él es capaz de mantenerla, y yo ni nadie tenemos por qué mantenernos despiertos en la noche, especialmente yo a veces preguntándome qué es lo que vamos a hacer o qué es lo próximo que vamos a hacer como iglesia. Y es interesante porque esa presión algunas veces viene de ustedes. Hay hermanos que me piden que les dé la visión de nuestra iglesia para el futuro. Bueno, la visión para el futuro es la misma que teníamos hace casi, en diciembre, va a ser 12 años cuando comenzamos, y éramos solamente 7 u 8 personas, incluyendo los chicos. La visión y la misión era y es la misma: tener la congregación mejor alimentada con la palabra de Dios del sur de California, y siempre buscar la voluntad de Dios, reconociendo que Dios está en control. Ahora, yo necesito traer eso a mi propia vida. Necesito darme cuenta de que Dios está en control y que Dios va a hacer su obra. No debo desanimarme, incluso a través de todos los ataques del enemigo. No debo turbarme, porque sé que el Señor reina. Y Él hará su obra si simplemente con paciencia esperamos en Él. Ahora, obviamente existe ese periodo de tiempo después de haber hecho todo lo que podemos hacer en seguir y tratar de hacer la voluntad de Dios. Hay ese tiempo en el que tenemos que esperar a que Dios haga su obra. Por fe, con paciencia. Pero es ahí donde muchas veces somos tentados a meter nuestra propia cuchara y olvidar cómo son las cosas, porque no esperamos en Dios. Soy impaciente, y porque soy impaciente, quiero que Dios haga su obra ya, ahora, now. Señor, yo no quiero esperar una semana, no quiero esperar un mes, no quiero esperar 13 años como Abraham. No puedo, Señor. Yo quiero la respuesta ya. ¿Saben una cosa? Tenemos que ser pacientes. Y es a través de la esperanza que encontramos en la palabra de Dios que obtenemos la paciencia y la consolación de las Escrituras. Dios es paciente. Es paciente en llevar a cabo su propósito. Pero eso es porque Dios está fuera de nuestra dimensión de tiempo. Dios vive en lo eterno. Nosotros vivimos en el ahora. Dios vive en la eternidad. Y Pedro dice, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. ¿Pero por qué? Porque Dios está fuera de la dimensión del tiempo. Y nosotros nos movemos dentro de esta dimensión de tiempo. Por lo cual, para nosotros, parece que Dios es muy paciente al realizar su obrar sobre la tierra. Pero, ya lo sabemos, ¿no? La paciencia ya está en nosotros desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador. En ese mismo momento recibimos el Espíritu Santo. Y Gálatas 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza, ¿no?
O sea que la paciencia ya está en nosotros. O sea que no digas, ya este viejo no lo aguanto más. Paciencia. O tú, viejito, no digas, esta vieja me quema los frijoles siempre. Tranquilo, paciencia. Algún día va a aprender. De manera que nuestra oración debe ser, Señor, desarrolla esa paciencia que ya está en mí, pero dámela ya. No se crea. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que el Dios de la paciencia y la consolación nos conceda que tengamos el mismo sentir los unos por los otros, un mismo sentir en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que ser pacientes con los demás. Dios es el Dios de la paciencia y la consolación. Así tenemos que ser nosotros con los demás. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús. En otras palabras, cuando hay paz entre nosotros, glorificamos a Dios. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¡Wow! En la iglesia, conforme nos ministramos unos a otros en el amor de Cristo y a través de la palabra de Dios, glorificamos a Dios a través de esa vida de amor, de consolación y de paciencia para con los demás. De manera que debemos recibir a los demás como Cristo nos recibió a nosotros. Ahora la pregunta, ¿cómo te recibió Cristo a ti? ¿Eras una persona perfecta cuando te recibió? ¿O acaso Jesús te dijo, antes de venir a mí, ve, límpiate y después regresa para que te acepte? ¿Dijo eso? No. Él te recibió con todas tus imperfecciones. Entonces, ¿por qué juzgamos tanto a los demás? ¿Se han dado cuenta qué horrible se ven nuestros pecados cuando otra persona los comete? ¿Se han dado cuenta qué ciegos somos para con nuestras propias faltas? ¿Y qué rápidos actuamos con la capacidad que tenemos para hallar defectos en los demás? ¿Saben qué dijo Jesús sobre eso? Se lo recuerdo. Está en San Mateo capítulo 7, versículo 5. ¿Alguien se lo recuerda? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué es que tengo tanta dificultad para ver la viga, el palo de teléfono en mi propio ojo y al mismo tiempo puedo ver tan claramente las astillitas en sus ojos? Es todo un problema de amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios. De manera que si yo simplemente los amo a ustedes, no prestaré atención a las astillitas en sus ojos. Debo amarlos tanto como a mí mismo. Y si los amo tanto como a mí mismo, entonces no veré ni me fijaré en sus pequeños defectos. Y así los recibiré tal como Cristo me recibió a mí, como dice el apóstol Pablo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y esto también es para ustedes, ¿ok? No solo para mí. No sean tan críticos conmigo. No pongan tanta atención a mis defectos. Como diría el argentino, que no son muchos. Pero no lo digo yo soy gringo ya.
Se me pegó ahora que fui. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y aquí Pablo comienza nuevamente a recordar escrituras del Antiguo Testamento. Y me encanta Pablo, porque Pablo hace una afirmación y luego comienza a respaldarla con las escrituras de 3 o 4 referencias. Y esto nos muestra el tremendo conocimiento que Pablo tenía sobre el Antiguo Testamento, porque ahora vamos a ver que toma escrituras de muchos libros diferentes y los pone juntos para el mismo tema. En otras palabras, le das un tema y él te cita todas las escrituras del Antiguo Testamento que tratan sobre ese asunto en particular. Aquí está introduciendo el hecho de que Cristo vino directamente a los judíos y de cómo aún la profecía es expandida más allá de los judíos para el ministerio hacia los gentiles. Los gentiles, recuerdan, son los no judíos. Dice que Jesús vino a confirmar las promesas que hizo a los padres de cómo los gentiles glorificarían a Dios a través de las misericordias que ellos recibieron. Dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Sabes dónde está eso? Eso está en Isaías capítulo 42, versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso está en Deuteronomio capítulo 32. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmos 17. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Isaías capítulo 11, versículo 1. Pablo está poniendo juntas todas estas profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Evangelio que llega a los gentiles a través de la misericordia de Cristo Jesús. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo. Y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Y nuevamente nos habla de la esperanza, lo cual viene de las Escrituras, del Dios de toda esperanza. Hermanos, la esperanza es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano. No debemos perder la esperanza en Dios. Él es el Dios de ¿cuánta esperanza? De toda esperanza. Que el Dios de esperanza les haga sentir el resultado, el fruto de la esperanza, lo cual es gozo y paz. O sea que el resultado de la esperanza es gozo y paz, lo cual es el fruto de creer a la palabra de Dios. Nuestra creencia está basada sobre el hecho de que Dios lo dijo. Ahora, el resultado de creer eso produce gozo y paz. Y es interesante porque la gente con frecuencia, presten atención a esto, la gente con frecuencia comete el error de poner su fe en el gozo y la paz. O sea, en un sentimiento que ellos tienen.
que ellos sienten. Y de ahí la pregunta, ¿eres hijo de Dios? Sí, claro. Ahora, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? La respuesta, oh hermano, siento tal paz en mi corazón, siento tal gozo, que eso me da la seguridad de que soy salvo. Yeah, right. Espera un momento. No se trata de creer en el gozo, la paz. Se trata de creer en la palabra de Dios. Presten atención a esto porque es muy importante para su crecimiento. Si hoy tú crees que eres salvo porque tienes esa paz y ese gozo en tu vida, ¿qué pasa si mañana a la mañana te levantas de la cama en uno de esos lunes para el olvido? ¿Qué crees que va a pasar si esta noche, antes de irte a dormir, te comes, no digamos una pizza entera, pero media pizza de Costco, de esa cargadita, ¿vieron? 1 litro, una Coca-Cola de 1 litro. ¿Cómo crees que te vas a levantar mañana? Para empezar, esta noche vas a tener un montón de pesadillas. Le digo porque a mí me ha pasado un montón de veces. Te vas a levantar mañana buscando el Alka-Seltzer porque te vas a sentir miserablemente mal. Entonces, se te va a acabar todo el gozo y toda la paz. Ahora, porque sufres eso y si estás irritable, estás molesto, ¿qué vas a decir? No soy salvo hoy, no tengo el gozo y la paz, me siento horrible. Y ese es el error que muchos cometen. Y ese es el error que muchas iglesias cometen al enseñar eso. Nuestra fe no debe estar basada en las emociones y en los sentimientos. No es creer en un sentimiento, es creer en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y porque la fe está fundada en la realidad de la palabra de Dios, nuestra fe no cambia. Los sentimientos sí, las emociones sí. Mis sentimientos son cambiantes. Y ahora, por mi edad y mis achaques de viejito, hasta el clima puede cambiar mis sentimientos. Créanme. Me puedo levantar a la mañana y decirles cuánta humedad hay hoy, de acuerdo a cómo me duelen las coyunturas. O el reuma, como le decimos. Es increíble, pero muy cierto que a medida que pasan los años, una puede determinar el clima por su organismo. Y díganmelo, viejitos, si estoy mintiendo. ¿Saben una cosa? Los sentimientos pueden cambiar, pueden ser alterados, pero la palabra de Dios ha sido establecida forever, para siempre. Y porque mi salvación y mi relación con Dios está fundada sobre su segura palabra, mi relación con Dios nunca cambia. Su palabra está establecida. Y es por creer en esa palabra que recibo el gozo y recibo la paz. Creo en su palabra y en sus promesas. Eso me da gozo y me da paz. En el libro de los Hechos hay una historia muy interesante en el capítulo 27, porque después de 14 días de haber sido sacudidos en el barco, Pablo se puso de pie y les dijo a todos los que iban en el barco: tengan buen ánimo, pues esta noche el ángel del Señor se me presentó y me aseguró que aun cuando la nave será destruida, no habrá pérdidas humanas. Yo creo en la palabra del Señor, dice Pablo. Pablo estaba contento, estaba alegre y estaba animando a los demás cuando ellos habían perdido toda la esperanza de ser salvados. Ellos habían perdido la esperanza de salir con vida de esta situación. Y tener a un tipo levantándose y sonriendo, diciéndoles, tengan ánimo. Bueno, me imagino los que iban en el barco que habrán dicho, ¿qué te pasa? Mira cómo estamos.